Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. No ha sido fácil desarrollar la tarea adelantada hasta el momento, pues como podrán haber evidenciado, nuestros panelistas, por fortuna, son y han sido del primer orden en el ámbito nacional e internacional, labor que exige un alto grado de compromiso y desarrollo de contactos de incalculable valor para poder brindarles a ustedes estos espacios únicos y excepcionales. Es así como hemos contado entre nuestros invitados con el señor presidente de la República, con congresistas, periodistas, expresidentes de nuestra nación y personalidades de diferente orden, gremios y sectores políticos, por citar algunos ejemplos. Siempre hemos estado motivados por el propósito de promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos y culturales que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria, de familiares de activos y retirados, así como de los amigos de las instituciones. Sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de los veteranos y la reserva activa que contamos con la excepcional oportunidad de hablar directamente con personalidades que observábamos escasamente en los diferentes medios de comunicación, encontrando aquí una de las fortalezas e importancia de nuestras tertulias centenarias. Nuestra manera de pensar y sentir nunca se han apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial. Pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello es que consideramos que la amplitud de criterios, al permitir conocer e intercambiar de manera directa con diferentes actores de la vida nacional, así como variadas posiciones de la realidad política de nuestro país, son una bondad de estos espacios, donde quienes participan pueden expresar lo que piensan y sienten dentro del respeto requerido. De la misma manera, es motivo de inmensa alegría observar cómo a través del desarrollo y evolución de esta iniciativa de comunicaciones que cada semana convoca a hombres y mujeres que amamos esta patria, han nacido valiosas amistades y uniones de integrantes de la fuerza pública sin distingo de grados ni de fuerzas, todos propendiendo por un genuino interés de unión y fraternidad. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en el día de hoy completamos el capítulo número 53, donde abordaremos el tema Propuesta del Referendo y Elecciones 2022, contando como panelista con el señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen las próximas 2 semanas con el señor expresidente Andrés Pastrana Arango y el tema reflexiones sobre la situación actual del país, y el señor mayor general de la Reserva Activa del Ejército, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, director de la Defensa Civil Colombiana, con el tema Defensa Civil, un activo invaluable de nuestro país, quien a propósito, hoy, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, se encontraba en la población de San Pedro Sula, en el país centroamericano de Honduras, ayudando a los hermanos de esta nación golpeada por el huracán Iota, alistándose para viajar al departamento de San Andrés y Providencia a auxiliar a nuestros compatriotas afectados por el mismo fenómeno natural. Continuando con el esfuerzo de unión y fortalecimiento de la Reserva Activa, deseamos invitarlos para que el
próximo martes 24 de noviembre a las 3 de la tarde, participen en la mesa de trabajo virtual que desarrollaremos sobre el tema ¿qué le modificaría, adicionaría o cambiaría a la ley del veterano? Igualmente, el jueves 26 a las 3 de la tarde con el tema cómo brindar garantías legales a la asignación de retiro de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Ambas mesas de trabajo serán moderadas por suboficiales, soldados, integrantes del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública, para lo cual oportunamente difundiremos el link de acceso. El objetivo que buscamos con esas mesas de trabajo es obtener diferentes conceptos y opiniones que permitan alimentar la mesa técnica que está elaborando en estos loables propósitos con un senador de la República que nos ha ofrecido su unidad de trabajo legislativo a fin de estudiar la posibilidad de adelantar proyectos de ley que permitan reforzar estas iniciativas. Quienes deseen ver y conocer las tertulias centenarias realizadas hasta la fecha pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüesá, director de este medio, por su vinculación y apoyo. De la misma manera, agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento, a las 2.249 personas registradas, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento. Pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si desean recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenarias2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará nuestro programa es la siguiente. Partiendo del principio de brindar mayor espacio a las intervenciones de los asistentes, el señor presidente Uribe nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Les solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 8 de la noche. Les recordamos que esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional, de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos para que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento y antes de darle la palabra a nuestro moderador, a partir de hoy, en cada tertulia escucharemos a un miembro de la Reserva Activa para que nos comparta su experiencia y presente sus comentarios con respecto a nuestros espacios académicos. En esta oportunidad escucharemos al señor capitán de navío de la Reserva Activa, Carlos Hugo Mejía. Siga, mi capitán, con su saludo, por favor. Buenas noches, Julio César. Quiero en esta noche, aprovechando la presencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, presentarles a todos ustedes en su calidad de contertulios, bien sea como miembros de la Reserva Activa o como ilustres colombianos que desean lo mejor para nuestra patria. Hoy se me confiere la posibilidad de hacer rápidamente 3 considerandos.
El primero, como miembro de la Reserva Activa, decirles quién soy. El segundo, por qué soy afecto a las tertulias centenarias. Y tercero, nuestra visión, que entre otras es llevar a la Reserva Activa siendo unidad. Atención con esto, señores reservistas, hay 273 asociaciones en este momento de reservistas en Colombia. Y es preciso mirar hacia el 2022, tal como nos lo comenta el señor presidente Álvaro Uribe Vélez en reciente entrevista que le hicieron. En la presentación les quiero comentar, soy el capitán de navío Carlos Hugo Mejía Forero, orgulloso miembro de la Reserva Activa, graduado como teniente de corbeta el 29 de mayo del año 81 y posterior a ello con 30 años de servicio a Colombia, en sus mares, en sus ríos, en sus selvas. Me complace como oficial naval en uso de buen retiro ser parte de la solución, contribuyendo a persuadir para generar unidad en un cuerpo tan importante del país. En segundo término, quiero exaltar la importancia de las tertulias centenarias, ya que con ilustres y controvertidos sectores de la vida nacional, merced a defensores de la institucionalidad, del orden y la autoridad, como el mismo presidente de la República, Iván Duque, expresidentes como Álvaro Uribe Vélez, así como con los necesarios contrapesos de la política de gobierno. Es el caso del senador Jorge Robledo y senadores de la oposición. Se ha debatido de forma respetuosa, pero sin dejar escapar ninguna inquietud del pasado y del mismo presente, con hechos que contrastan con la defensa valerosa del Estado por parte de su fuerza pública. En tercera instancia, se ha alimentado de experiencia nuestro inventario del conocimiento nacional. Vuelvo y repito, con miras al 2022, en donde aspiramos la unidad de la Reserva Activa sin distinción de grados ni de fuerzas, en donde los egos y vanidades no tienen cabida, para que con visión de patria alcancemos la representación popular en las distintas jornadas de elección que se aproximan, y en donde no podemos estar dormidos mientras ideologías perversas se toman el poder en Colombia. Muchas gracias. Señor capitán Mejía, muchas gracias por su intervención. Muy buenas noches para todos los miembros de la Reserva Activa, sus familias y miembros de la sociedad civil que nos acompañan. Es un honor nuevamente tener aquí en las tertulias centenarias al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, quien por segunda oportunidad nos acompaña en las tertulias y en la noche de hoy nos hablará sobre el referendo y el proceso electoral del 2022. Señor presidente, muy buenas noches. Ya lo veo conectado. Si puede encender su cámara y abrir su micrófono, por favor. Ya lo vemos ahí conectado. ¿Me oye, mi coronel? Sí, señor presidente, le escucho perfecto. Si puede activar su cámara. Ayúdenme con la cámara que... Sí, señor. En el panel de control hay un circulito al lado izquierdo del panel de control donde está la cámara. Simplemente dar clic allí para que pueda, ahí al lado de donde activó el micrófono, ahí se activa también la cámara, señor presidente. No. Vamos a ver cómo lo logramos hacer aquí. Veo esa dificultad. No tengo... Ahí cerró el micrófono, señor presidente. Mi coronel, no me aparece, no me están dando sino micrófono, no me están dando cámara. Sí, está, yo la veo aquí ya configurada, simplemente usted la puede activar. Permítame, a ver desde aquí qué podemos hacer. Permítame un segundo. Ahí, no. Ahí le debe aparecer un mensaje, señor presidente, en la pantalla de activar la cámara. No. A ver, mi coronel. Ahí nuevamente
le dice activar cámara, un mensajito ahí en la mitad de su pantalla. Desde aquí estoy mandando el mensaje de activar cámara web. No me está activando. Y con el hago una cosa. Salgo y vuelvo a entrar ahí mismo a ver si nos funciona sí, esto. por favor, señor presidente, si nos funciona. Muchas gracias. Muy bien, mientras el señor presidente reactiva su conexión para que la cámara funcione sin ningún inconveniente, nuevamente agradecerle al señor capitán de navío Carlos Mejía Forero por esa intervención y como lo decía el señor coronel Prieto, a partir de la fecha en cada tertulia, un miembro de la Reserva Activa que desee intervenir, manifestarse acerca de las tertulias, pues es bienvenido para que nos comunique oportunamente su deseo de intervenir. Ya lo veo conectado nuevamente, señor presidente. Sí, pero no me está funcionando, mi querido coronel, la cámara no me aparece aquí. Y sí, ahí en la pantalla le estoy enviando no está marcando la pantalla. activación. Seguro cancelar. Aquí está el sonido. Aquí está la pantalla. Señor presidente, ¿está en un computador o en una tableta? Estoy en un teléfono, en un 11, iPhone 11. Yo creo que por ese, de pronto tenemos dificultad por el teléfono. Déjeme entonces, yo hago lo siguiente. Yo me mando ya este link, me lo mando ya al correo y entro por un tablet. Sí, perfecto, sí señor. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien, mientras el doctor Álvaro Uribe activa su presentación, durante el inicio de la tertulia, mientras ustedes estaban allí en espera de que iniciáramos la tertulia, les hicimos una presentación de las personalidades que han pasado por estas tertulias centenarias. Es un esfuerzo importante que realizamos quienes semana tras semana nos comprometemos con traerles a personalidades, traer temas de actualidad que sin duda van a permitir, como lo decía el señor capitán Mejía Forero, permitir el enriquecimiento cultural, el enriquecimiento de cada uno de nosotros en cuanto a los criterios, particularmente en temas que nos interesan a toda la Reserva Activa, a nuestras familias y a la sociedad civil en general. Para la siguiente semana, seguramente el coronel Prieto nos repetirá nuevamente los invitados que están a puertas de participar en las tertulias, que no siempre es fácil por las agendas que tienen estas personalidades, pero créanos que hacemos el mejor de los esfuerzos para que semana tras semana podamos tener aquí una personalidad que nos presente diversos puntos de vista que nos van a permitir poder entender mejor la realidad nacional de cara a la situación actual que vive el país, particularmente en temas políticos. Señor coronel Prieto, no sé si tenga un comentario. No, pues participarles a todos los asistentes que en el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el expresidente Andrés Pastrana Arango, quien se mostró muy complacido desde hace 20 días por la invitación que le hicimos, que quedamos de volver a hablar el día de mañana en la mañana. Igualmente tuvimos la oportunidad de hablar con el señor mayor general de Reserva Activa del Ejército, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, director de la Defensa Civil Colombiana, quien se encuentra en el día de hoy en la población de San Pedro Sula, de la nación centroamericana de Honduras, atendiendo a los hermanos de ese país afectados por el huracán y quien se dispone mañana a viajar hacia Providencia. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, pero este esfuerzo se podría llevar de mejor manera si ustedes, los queridos amigos de la Reserva Activa, nuestros hermanos de armas, nuestros compañeros, vienen a bien invitar a alguien y conectarnos. Ya está el señor presidente Uribe. Señor presidente Uribe, buenas noches. Un agradecimiento muy especial por atender nuevamente esta invitación de la Reserva Activa. Le doy la palabra a nuestro moderador, Carlos Eduardo Farfán. Siga, Carlos. Gracias, señor coronel Prieto. Señor presidente, ya tenemos su video. Solamente si activa el micrófono. Y ya perfecto. Ahí lo volvió a cerrar. Si lo abre, ahí está perfecto, señor presidente. Si nos modula para escuchar. Perfecto.
Ya tenemos audio, tenemos video con el señor presidente. Le escuchamos y le vemos perfecto, señor presidente. Nuevamente, mil gracias, señor presidente. No quiero quitar más minutos porque su intervención, créame que es muy esperada por todos los miembros de la reserva que en este momento están. Tenemos 2.249 personas inscritas en las tertulias. Estamos en este momento por el canal de Facebook y por el canal de Ecovisión de la Reserva Activa. Bienvenido, señor presidente. Bueno, muy estimados integrantes de la tertulia centenaria, me honra mucho estar nuevamente con ustedes. La ocasión anterior fue muy motivante para mí. Me hicieron meditar mucho con sus preguntas, con sus comentarios. Quiero hacer una introducción breve para poder tomar sus preguntas. Muy agradecido con ustedes. ¿Qué he pensado yo? Y tengo que hablar con un tema político, pero les ruego a ustedes entenderme que lo hago por la necesidad, para confesarles a ustedes cómo he venido organizando estas ideas. En lo que sería el primer borrador del referendo, para hacer un momentico que estoy bregando aquí a cuadrar este iPad, para hacer una buena discusión, yo he dividido los temas en 5. Digamos que primero es el tema educativo, donde se propondría una educación gratuita, pero focalizada por la capacidad de ingreso del estudiante, de su familia, desde total gratuidad hasta el costo que corresponda a las familias más pudientes. Pero con una advertencia, que esos recursos los pueda canalizar el Estado a través de entidades, de instituciones educativas públicas, privadas o solidarias. Ahora que veo yo la discusión en Chile, muchos de los que han votado para que se cambie la Constitución dicen, es que Chile tiene una Constitución en la cual la presencia del Estado en temas como educación y salud es subsidiaria, y quieren pasar a una presencia más fuerte del Estado. Algunos dicen a un estatismo total en esos temas, otros dicen a un equilibrio entre el Estado y los particulares, entre el Estado y la iniciativa privada. La Constitución colombiana en eso es muy equilibrada. Aquí hay un equilibrio constitucional entre el Estado y las entidades privadas. Sin embargo, tengo que decirlo con todo respeto, hay organizaciones como FECODE que han hecho, a mi juicio, una apropiación, una privatización de la educación. ¿Por qué? Porque en lugar de respetar ese equilibrio, lo que han creado es un monopolio público que adoctrina. Entonces, han aprovechado un monopolio público simplemente para adoctrinar y han perdido de vista la necesidad de las competencias sociales, las competencias de relacionamiento que se necesita sobre todo fomentar en los niños, en los adolescentes, en la primera juventud. Por eso es muy importante para que la enseñanza sea una enseñanza que estimule esas competencias, una enseñanza que introduzca la ciencia, una enseñanza que ayude a la investigación, una enseñanza hacia el respeto por todos los ciudadanos, permitir que el Estado canalice esos recursos a través de instituciones públicas, privadas o mixtas. Segundo capítulo, hablemos del capítulo ambiental. Este país, y ustedes que lo conocen también, que para ustedes los ríos de Colombia son las venas, son sus propias venas. Para ustedes las cordilleras de Colombia son su propio corazón. Este país todavía, por fortuna, tiene un poco más de 600.000 kilómetros de selva y es el primer país en páramos del mundo. Pero a este país hay que cuidarle los recursos naturales.
Algunos que compartieron los años en que yo fui presidente recordarán el programa de Familias Guardabosques. Se le pagaba a familias rurales para que cuidaran el bosque, eliminaran la droga, cuidaran la recuperación del bosque y que se mantuvieran esos espacios libres de droga. Eso fue muy útil. Naciones Unidas certificado de cumplimiento. ¿Qué proponemos? Proponemos lo siguiente. Todos los ecosistemas estratégicos de Colombia, que la selva, que los ríos, que los manglares, etcétera, deben cuidarse y en lo posible remunerar su cuidado. Porque, por ejemplo, el páramo de Santurbán, que de un lado alimenta de agua a Bucaramanga y al otro lado norte de Santander, no podía haber minería. Pero hay que permitirle a las comunidades que han estado allí asentadas históricamente, a lo que podríamos llamar los moradores históricos, en otras partes corresponderá también a comunidades indígenas, a comunidades afrocolombianas, etcétera. Hay que permitirles que obtengan su sustento. Por eso hay manera de remunerar ese cuidado de esos recursos ambientales. Ese es el segundo capítulo. El tercer capítulo y el cuarto capítulo tienen que ver con el ahorro y con la equidad. Pero para hablar de esos dos capítulos de ahorro y equidad, permítanme hacer una referencia hacia lo que yo llamo el difícil cuadro de la Colombia económica y social de hoy. El presidente Duque encontró un país bastante endeudado. Lo habían pasado en endeudamiento del 43 a un endeudamiento del 56, pero el endeudamiento se ha agravado ahora con la pandemia. Primer punto, alto endeudamiento. Segundo punto, este país entre el año 2000 y el año 2012 bajó la pobreza del 53 al 27. Pero con los cambios que se hicieron a partir del año 2012-2013, la pobreza se estancó desde el año 2013-2014 y este año se ha agravado. El gobierno del presidente Duque había rebajado impuestos porque Colombia había llegado a un altísimo nivel impositivo sobre las empresas. Clasificaban a nuestro país como el cuarto en el mundo con más impuestos sobre las empresas. Se rebajaron los impuestos, se dio confianza a la inversión. El desempeño de la economía en 2019 fue bueno y en los dos primeros meses de este año fue extraordinario, fue el 4.1. Pero vino la pandemia y ustedes saben la enorme dificultad que tenemos en materia de crecimiento de la economía y aumento del desempleo. Se nos aumentó el endeudamiento, se nos aumentó el desempleo, se nos cayó la economía y hemos perdido muchos años de reducción de violencia. Qué tema tan difícil, para no hablar de otros elementos como el déficit del fisco, etcétera, que puede estar del orden del 8%. Seguramente el gobierno va a tener que decretar impuestos. Yo particularmente preferiría que los anunciaran ahora para que los empresarios sepan a qué atenerse. Si yo fuera empresario diría, yo trabajo más fácil en mi empresa para contribuir en la reactivación de la economía si me anuncian desde ya las reglas de juego tributarias, pero no dejar que eso se convierta en un debate presidencial. Inclusive veía con algunos amigos la posibilidad de que un aumento moderado de impuestos se decretara rápidamente y se dijera, está decretado, pero solamente se aplica cuando llevemos un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres de recuperación mantenida de la economía. Seguramente el gobierno va a tener que hacer eso, porque además estamos amenazados por las calificadoras de riesgos, que dice, confiamos en Colombia, pero manifiestan preocupaciones y están pidiendo impuestos. Y entonces el país necesita más crédito. Todos estos países van a necesitar nuevas condiciones de crédito, aplazar créditos, van a necesitar reciclarlos, bajar tasas de interés y recursos frescos para poder atender este problema de pobreza tan grave. Yo diría que en esa materia de impuestos hay que hacer dos cosas. La primera, graduarlos.
que se suba un poquito para no perder el grado de inversión, pero no mucho, porque perderíamos la confianza de inversión. Y lo segundo, acompañarlos de ahorro. No puede ser que en una situación tan difícil el país tenga que vivir, tenga que someterse a subir algo los impuestos y no haya ahorro. Por eso nosotros insistimos en la tesis que traemos desde 2001 de reducir el Congreso y que el salario de los congresistas se congele, inclusive sin ajustarlo siquiera por inflación. Eso implicaría una reducción muy importante en los años que vienen, durante 6 años. Alguien me decía, pero eso no salva el problema fiscal. No lo salva, pero da un buen ejemplo. Y la otra medida que sí ayuda mucho en el problema fiscal es congelar los gastos generales del Estado y los gastos de nómina durante 6 años, que se puedan subir máximo de acuerdo con la inflación, no por encima de la inflación. Yo creo que eso podría dar por lo menos un ahorro de 1 punto del PIB, que sería bien significativo, muy queridos integrantes de esta tertulia centenaria. Entonces ahí tenemos 2 temas de ahorro. Y viene el capítulo 4, el tema de equidad. Nosotros pensamos que hay que constitucionalizar la figura del ingreso solidario y definir unas fechas, una gradualidad, para que primero el país recupere una senda de reducción de pobreza. Segundo, logre el objetivo de eliminar la pobreza absoluta. Y tercero, más adelante, en gradualismo ascendente permanente, se logre que ningún colombiano esté por debajo de la línea de ingreso de pobreza. Avanzar hacia esas metas difíciles, pero necesarias. Para eso, ingreso solidario. Y el otro tema, muchos economistas que defienden el capitalismo hacen malas recomendaciones, porque lo que recomiendan es más impuestos y más reglamentaciones, más impuestos y más rigideces. Y queda muy difícil porque entonces se espanta la inversión. Por ejemplo, yo veía ayer o antes de ayer en la mañana una nueva propuesta en el Congreso argentino del oficialismo de subir enormemente el impuesto a los patrimonios. Eso no deja que llegue inversión argentina, no deja que vuelva la inversión de los argentinos a su patria, frena la inversión allí. Entonces, nosotros hemos dicho en el Centro Democrático muchísimo, menos gastos de funcionamiento, menos burocracia, más salud, más educación. Hemos dicho impuestos bajos o moderados, mejores condiciones sociales. Por eso el año pasado propusimos la prima extra, que no se pudo aprobar finalmente por la pandemia, y ahora estamos luchando por reducir la jornada de trabajo, pero manteniendo el salario de los colombianos, que por una jornada inferior a 8 horas, una jornada no de 48 horas a la semana, sino por ejemplo de 42, los colombianos puedan tener el mismo salario, que no les rebajen el salario. Pero pensamos que, a diferencia de muchos economistas, los ajustes para la equidad del capitalismo no pueden recaer solamente en los impuestos, que de ser excesivos hacen mucho daño. Hay que buscar otras medidas. Por eso hemos propuesto una medida que llamamos de nivelación de cancha social. ¿Cuál es el problema? Que un muchacho que nace en un hogar acomodado nace con todas las ventajas, y un niño que nace en un hogar vulnerable con todas las desventajas. Por eso desde el año 2009 venimos proponiendo el bono pensional, que cuando nazca un niño de un hogar vulnerable, el Estado le dé un bono pensional. No es que desembolse en dinero, entregue el bono. ¿Cuándo se va a poder convertir ese bono en dinero? O cuando el niño esté viejo y se vaya a jubilar, o cuando sea universitario y tenga un proyecto productivo. Es una medida social de nivelación de cancha. Y viene el quinto capítulo, el de la justicia. Yo lo dividiría en 3. Hacer la justicia más asequible al ciudadano. Creo que hay unas buenas iniciativas en un proyecto de reforma a la ley estatutaria de justicia que acaba de presentar el señor ministro de Justicia.
Segundo, reformas generales a la justicia, que una corte, que varias cortes, tema muy difícil, que los magistrados de la más alta corte, de las más altas cortes, lleguen a una edad mayor, puedan estar allí vitaliciamente o en un periodo largo, que no salgan a hacer política, tampoco a obtener poderes de los clientes para el ejercicio profesional, que haya lo que se llama un tribunal de aforados, para que haya un tribunal independiente que juzgue a magistrados y juzgue a congresistas. Yo diría que ese tema, así uno tenga convicciones en uno u otro sentido, podría delegarse con algunos puntos, delegarse a una comisión legislativa que creara el Senado de la República. Y viene el tema de la JEP. Yo parto de esta base. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, han sido respetuosas de la Constitución. Quienes de sus integrantes han fallado han sido castigados severamente. Los mexicanos solían decir que su país había tenido la más larga democracia en el siglo pasado. Colombia ganó. México tuvo 12 años de interrupción democrática. Nosotros apenas tuvimos 4 años de interrupción democrática. Nuestras Fuerzas Armadas son respetables. Creo que uno de los problemas graves del proceso de paz, lo digo por mis convicciones, con toda sinceridad con ustedes, sin pasiones partidistas, uno de los problemas graves es que hizo creer al mundo de las nuevas generaciones que aquí habíamos tenido unas Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas dictatoriales del sur del continente o de Centroamérica en décadas anteriores, etc. Y entonces muchos presentaron ante la comunidad internacional nuestras Fuerzas Armadas como una horda de delincuentes. Inclusive una de mis preocupaciones con la JEP, al leer, por ejemplo, lo que pasó la última semana en Dabeiba y lo que estaba diciendo la JEP y lo que le demostraron, de acuerdo con un artículo de Salud Hernández, que estaba equivocada y que estaban haciendo aparecer como desaparecidos unas personas que no fueron desaparecidos, que fueron subversivos dados de baja incluso antes de mi llegada a la presidencia. Uno dice, bueno, aquí lo que han querido es llegar a un estado de cosas en el cual diga Colombia tenía unas Fuerzas Armadas en una sistemática acción de violación de los derechos humanos. Esto es, por cualquier lado se acaba con las Fuerzas Armadas. Eso en cuanto a las Fuerzas Armadas, en cuanto al origen. El gobierno Santos, el presidente de la época, y el doctor de la Calle dijeron, si se pierde el plebiscito no hay acuerdo. Cuando el no ganó el plebiscito, los que estamos defendiendo el no, en lugar de decir que el acuerdo quedaba abolido, dijimos, proponemos un pacto nacional para reformarlo. Y no se nos oyó, no fue posible. Pero para completar la ilegitimidad del nacimiento, la manera como enmendaron ilegítimamente el plebiscito fue presentar una proposición al Congreso, con un Congreso controlado en su mayoría por la mermelada, presentaron una proposición que fue aprobada por el Congreso y después declarada exequible por la Corte Constitucional. A mí me parece que eso es un atropello muy grande al orden jurídico. Nunca habría pasado por mi cabeza, y traté de ser buen estudiante en la Facultad de Derecho, que el resultado de un plebiscito pudiera alterarse con una proposición en el Congreso. Entonces yo tengo estas dos preocupaciones. Un origen legítimo de la JEP y un órgano que no es el indicado para juzgar a las Fuerzas Armadas. Viene la tercera. Yo tengo la idea de que Castro y Chávez ayudaron en el proceso con la FARC porque el gobierno de la época le entregó todo a FARC. Yo no veo que ellos hubieran hecho esfuerzos para que se hubiera hecho un acuerdo equilibrado que no fue equilibrado. Y una de las cosas que entregó el gobierno fue la JEP, para que se creara un tribunal impuesto por FARC a la medida de las aspiraciones de FARC.
Pero además ese tribunal lo pusieron a juzgar a nuestros militares. Y entonces uno ve que un guerrillero en la JEP reconozca un delito, que asesinó a fulano, que violó niñas, que reclutó niños, etcétera, pues es lo que hacían. Y están anticipados que si reconocen eso se les perdona, que no tienen un solo día de cárcel y que siempre podrán estar en el Congreso o aspirar a posiciones públicas. En cambio, un militar que lo forzan a reconocer un delito, lo forzan a reconocer lo que no debió hacer. Y ya empezamos a ver casos como el de David, donde empezaron militares por obtener los beneficios de la JEP a reconocer delitos que no habían cometido. Y ese es un riesgo muy grande, un gran riesgo de maltrato a nuestras Fuerzas Armadas, de desmoralización de nuestras Fuerzas Armadas, de presentarlas ante la historia como unas Fuerzas Armadas de violación sistemática de derechos humanos y de crear en el país toda la desconfianza. La pregunta es, ¿se deroga la JEP? Yo veo que en las encuestas de opinión se ha reducido mucho el interés para derogar la JEP. Quizás es porque en la campaña se habló mucho de eso, pero después en el gobierno no se ha hablado del tema. Yo tengo que manifestar esa preocupación. Y alguien me dice, no, no hablemos de eso, pasemos la página. Yo creo que no le conviene al país pasar esa página, que algo hay que hacer. Y yo propondría lo que serían reformas mínimas a la JEP para no derogarla. Primero, que se cree una entidad especial para juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Que esa entidad sea de unos magistrados imparciales que conozcan cómo operan las Fuerzas Armadas, sus protocolos, sus reglamentos, sus jerarquías. Eso es bien importante. Que eso, para financiarlo, se financie con la reducción de la JEP. Es que la JEP tiene más de 1.000 personas. El año entrante cuesta 330.000 millones de pesos. Hoy me decía alguien, si eso se invirtiera en juzgados municipales o del circuito para descongestionar la justicia, ¿cuánto mejor le iría a Colombia? Entonces, saquemos a las Fuerzas Armadas de la JEP una sala especial con esas características que les dije y la financiamos con el recorte correspondiente en la JEP. ¿Por qué la JEP tiene que estar 20 años, 15 años con una prórroga de 5? Hombre, yo creo que eso es muy injusto con el país, muy estimados integrantes de esta tertulia centenaria. El otro tema sería que lo venimos insistiendo nosotros en el Congreso, yo insistí en eso hasta mi salida abrupta del Congreso el 18 de agosto, un beneficio especial para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque algunos dicen, bueno, yo estuve 5 años en la cárcel, ahora me pasé a la JEP, entonces estoy libre, pero esperando que me llamen allá para reconocer estos delitos, tal cosa, tal otra. Si hacen esta reforma, pierdo mi libertad. No, estimados integrantes de la tertulia centenaria, de ninguna manera. Nosotros hemos venido proponiendo que para los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos anteriores al 1 de enero de 2016, si hubieran estado 5 años en pena privativa de la libertad, o los llegaran a cumplir, o se los llegaran a imponer, con 5 años tengan derecho a libertad condicional. Ese sería otro tema bien importante. En este borrador hay una persona que nos mandó una propuesta y nos dijo, es muy importante un replanteamiento en la JEP, porque ahí pusieron unas personas y uno ve cantidad de esas personas tan afectas a la FARC, desafectan a las Fuerzas Armadas, como había hecho tanto pronunciamiento en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces dice, ¿por qué todos los integrantes de la JEP no se les exige que sean de carrera judicial? En síntesis, estos son los 5 capítulos de ese tema de unos puntos para llevar a un referendo constitucional. Termino aquí, yo no habría querido esta introducción tan extensa. ¿Quién está por aquí? ¿Quién nos está coordinando esta noche? Y atento
a recibir las preguntas, comentarios de ustedes con el mayor gusto. Sí, señor presidente, muchas gracias por su introducción. Tenemos ya un número muy importante de preguntas con esta apertura que usted ha hecho de temas tan importantes como la JEP, como el referendo, particularmente su posición acerca hoy día de no derogarla, sino modificarla, que creo que es una decisión muy importante, no porque la JEP sea conveniente, sino que puede realmente afectar el referendo. Vamos entonces a abrir las preguntas. Nuevamente pedirle a nuestros participantes que sus preguntas sean breves, que se identifiquen plenamente con su grado y la fuerza a la que pertenecen. Héctor Augusto López Castañeda, por favor, está abierto su micrófono. Le rogamos ser muy breves en las preguntas, por favor. Adelante, Héctor Augusto López Castañeda. Presidente, buenas noches. Soy el sargento mayor Augusto López Castañeda, señor. Es un honor poderlo saludar, poderlo ver, señor. Muchas gracias. Bueno, pues me da pena y excúseme, pero el tema realmente es siguiendo las indicaciones suyas, señor presidente, cuando nos ha dicho, ojo con el 22. Y aquí pues estamos hablando de la reserva activa y de nuestra participación, señor, en la política colombiana. Yo quiero hacer un comentario para la experiencia que vimos en el 2018. En el Partido Centro Democrático, señor, vimos 4 candidatos en la reserva activa, 3 militares y este humilde servidor de la policía. Y quiero como contarle cómo fue la votación. El señor general Barrero obtuvo 15.005 votos. El coronel Marulanda obtuvo 6.616 votos. El coronel Plaza obtuvo 25.102 votos y este humilde servidor 20.103. Sumamos 66.826 votos los 4. Entonces, mi reflexión, muy respetuosa, señor, es que en las futuras elecciones, el Directorio Nacional tiene a bien brindando la oportunidad a quienes obviamente cumplan con los requisitos, eso que debería ir un candidato por los militares y un candidato por la policía, es decir, un número no mayor a 2 de la reserva activa, porque se dividió la votación aquí. En el 2018, dividiendo esta votación de los 66.826 votos, nos da que sería 33.413 votos por cada uno. Tendríamos en este momento en el Congreso de la República 2 senadores de la reserva activa, pero dividimos la votación. El segundo, señor presidente, en otra reunión virtual con usted, señor presidente, la honorable senadora Paloma Valencia y el honorable representante José Jaime Uzcategui, se le propuso la idea de que considerara el Directorio Nacional del partido la participación de un miembro de la reserva activa por cada departamento, es decir, a la Cámara de Representantes. El señor presidente en su momento lo consideró viable y queremos recordarle que nos brinde esa oportunidad para que un miembro de la reserva activa, veterano de la fuerza pública, sea candidato por disposición del Directorio Nacional del partido. Y la otra situación, señor, es, me da pena molestarlo en esta situación, pero es importante decirlo. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con el señor ministro de la Defensa Nacional con la mesa de concertación y le pedimos que interviniera en el gobierno nacional con el señor presidente de la República para que se nombre un funcionario de alto nivel, por decirlo así, con voz y con voto, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección Nacional de Planeación, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, de la Procuraduría, etcétera, con el propósito de que se resuelvan unas propuestas que hace más de un año, hace año y medio, le hemos presentado al Gobierno Nacional, en el sentido de revisar el tema nuestro, que usted lo conoce bien, señor presidente, que es el tema de la salud para los activos y retirados y sus familias de las Fuerzas Armadas de Colombia, el tema salarial y prestacional y el tema de bienestar social. Básicamente es... Sí, doctor Augusto, nuestro coordinador, mi coronel. Sí, señor presidente.
Muy breve. En cuanto al Congreso, yo no quisiera hablar hoy de Congreso ni de candidatura a la presidencia con nombres, sino de los factores de competitividad para el 22. Pero anticipo lo que no debería anticipar por respeto a ustedes. Centro Democrático está abierto a las aspiraciones de ustedes. Ustedes son los que tienen que definir, aunque esto está lejos todavía, pero piensen, y cómo participan en esas listas para tener más eficacia. Y estoy de acuerdo en que en cada departamento haya candidatos de ustedes a la Cámara, además de los candidatos al Senado. Seguiré respetuosamente recordando al Ministerio de Hacienda estos reclamos justos que ustedes mantienen, que les digo la verdad, en mi gobierno algo se avanzó, pero no suficiente. Por ejemplo, avanzamos en el tema de la pensión por incapacidad, que se bajó de un 75% a un 50%, etcétera, pero no suficiente. Soy muy consciente de esos reclamos y también veo la preocupación del gobierno por atendernos y la preocupación por el problema social, pero el problema fiscal, pero ya debería haber temas resueltos como el tema de salud. Soy breve para dar lugar a las diferentes preguntas de ustedes. Gracias, señor presidente. Señora Teniente Adela Inés Luna Lobato, está abierto su micrófono. Adelante. Teniente Abela. Adela Inés Luna Lobato. Un saludo especial. Doctor Uribe, qué grato tenerlo con nosotros, a todas las personas que están conectadas acá en la plataforma. Sí, mi pregunta es la siguiente. Muchos colombianos estamos preocupados, doctor Uribe, por la diplomacia y el respeto del presidente Duque, porque está siendo malinterpretada por los contradictores y esto nos preocupa mucho. ¿Qué nos puede decir usted? A ver, querida teniente, una pregunta muy difícil. Yo creería que el país tiene una polarización mala y una contradicción buena. Una polarización mala es la de insultos, la de afectar el prestigio, la de difamar a las personas. Esa es una polarización mala. Una contradicción buena es la de tesis. La de tesis. Por ejemplo, lo que se piensa de la empresa privada, de la educación, del medio ambiente, la visión para no tener réplicas de Venezuela, etcétera, etcétera. El temor a los que muy soterradamente defienden el socialismo, los que tenemos pánico a eso, los que tienen una visión de sociedad en odio. Nosotros tenemos la visión de una economía fraterna. Entonces yo diría que la diplomacia para no incurrir en la polarización mala de la agresión es buena. Espero que el gobierno, así como ha tenido éxito en algunos aspectos muy importantes, este gobierno, para no fatigarlos, va a dejar un 14% de las fuentes de energía que provendrá de energía solar y de energía de brisa. Ese es un gran avance para Colombia. O pasar un presupuesto educativo de 38 billones a 47.3, que es el del año entrante, en medio de esta dificultad. Entonces así como el gobierno ha hecho cosas muy buenas, que hay que contárselas más y más a los colombianos, pues tiene unos retos. Tiene ese reto de la seguridad, ese reto del narcotráfico, ese reto de cómo va a fumigar. La verdad es que yo creo que yo habría querido no equivocarnos cuando nosotros dijimos, cuidado, esta impunidad total lo que va a lograr es crear nuevas violencias. Esto no va a generar paz. Lo estamos viviendo. Ojalá el gobierno del presidente Duque pueda superar ese tema. Entonces ahí el tema no es tanto la expresión verbal como la contundencia de la acción. Ojalá pueda superar esos temas. Mire que es bastante difícil para uno referirse a eso. Y por supuesto hay un segundo reto, donde está lo que yo llamo la plataforma del partido, nuestro proyecto de
ingreso solidario, nuestro proyecto de el bono pensional para los niños de hogares vulnerables, un proyecto que yo quiero muchísimo, que se reduzca la jornada de trabajo de los colombianos de 48 a 42 horas sin reducir el salario, para que las familias tengan más tiempo de familia, más tiempo de estudio, más tiempo de deporte, y que hoy esta pandemia nos ha demostrado toda esta posibilidad del trabajo a través de las plataformas, del teletrabajo. En estos días yo había parado mucho a raíz de que me metieron a la cárcel, aunque me dejaron en la casa, y me dio el COVID y eso me coincidió. Había parado mucho el estudio, estaba dedicado solamente a ver mi caso, a preguntar, a ver, hombre, yo quiero encontrar en esas 22.000 interceptaciones de mi línea telefónica si hay una palabra que yo hubiera dicho que violara el Código Penal. Pero he vuelto a estudiar y le entregué a los parlamentarios en estos días un proyecto que creo que puede ayudar muchísimo a recuperar el empleo tan afectado por esta pandemia, que es una modificación al contrato de aprendizaje. Hoy, estimada teniente Adela, si usted tiene una empresa y usted va a contratar un aprendiz, no tiene más opción que contratarlo como estudiante del SENA, como estudiante de universidad. El proyecto propone que pueda ser aprendiz cualquier colombiano menor de 30 años que no hubiera tenido un empleo laboral formal. Entonces, frente a todas esas temas hay que ser muy fuerte. En el tema de la seguridad muy fuerte, buscar con fortaleza los caminos para fumigar la droga, etcétera, etcétera. Entonces, mucha claridad en las tesis, mucha franqueza, mucha fortaleza propositiva y en lo posible evitar agravios personales, diría yo, estimada teniente. Señor Sargento Mayor Luis Orlando Lenis Ariza y se alista el señor Mayor Orlando Echeverri. Adelante, Luis Orlando. Sargento Luis Orlando. Señor presidente, un placer saludarlo. Usted sabe que para mí es muy difícil decirle señor expresidente porque usted toda la vida será el presidente que llamo en el corazón. Cordial saludo, me place mucho verlo en estas tertulias y tengo una inquietud muy pequeña, pero que sí me gustaría que usted analizara. Yo recuerdo muy bien cuando se intentó hacer el primer referendo en los momentos en que usted estaba todavía como presidente de la República y lastimosamente en esa ocasión nos faltaron votos. Porque eran muchas preguntas, porque ese intento se nos fue como enredando se salió el señor presidente. Ese intento nos fue como enredando y no llegamos al umbral que se requería. ¿Qué posibilidad hay de que de pronto dentro del contexto de lo que ustedes están meditando para este próximo referendo, de pronto se minimice para que no se enfoque en tantas cosas al mismo tiempo, sino le metamos el diente verdaderamente a 2 o 3 puntos que verdaderamente puedan generar el impacto que se quiere y poder lograr verdaderamente el éxito? Porque la verdad hay cambios prioritarios como es el de la justicia, hay cambios prioritarios como el de la JEP, pero habría otros que nos podrían significar acortar los espacios de votación para que esto llegara. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de pronto de minimizar no tantas preguntas, sino sacar unas 3, 4 que fueran verdaderamente el meollo del proceso? Muchas gracias. Hombre, querido sargento, el referendo de 2003 tuvo una enorme votación por el sí, no pasó sino uno de los puntos, porque el Consejo Electoral mantuvo un umbral inflado. No eliminaron 4 millones de cédulas de personas que habían fallecido, tampoco restaron 760.000 cédulas que estaban expedidas pero no repartidas, los titulares no las tenían en sus manos, no podían votar, tampoco restaron 42.000 cédulas de integrantes de las Fuerzas Armadas que no podían votar. También hay aspectos negativos, el referendo tuvo muchos puntos. Este referendo, ventaja, yo creo que tiene menos puntos. Hay unos temas conflictuales. Por ejemplo, la disminución del Congreso. Por ejemplo, que no haya esos monopolios educativos, gratuidad educativa sin monopolios educativos. Eso, FECODE, entrarán unos sectores de FECODE a contradecir eso. El tema de la JEP, apenas las reformas que estamos diciendo también tienen contradicción.
Yo creo que es bien importante esos 2 puntos sociales y esos 2 puntos de ahorro. Yo no sé cómo lográramos poner eso en 5 preguntas y crear una gran conciencia nacional. Eso necesita 2 cosas. Necesita una gran coalición con sectores sociales, con otros sectores políticos, llegar a un grupo promotor que no sea centro democrático, sino muy amplio, muy amplio. Nosotros lo que queremos animar es con estos borradores iniciales. Alguien ha dicho que empuje el gobierno. Ojalá el gobierno que tiene ahora ese gran reto de San Andrés y que yo tengo la ilusión de que el país va a ver ahí una muy buena respuesta gubernamental, que el gobierno también empujara el referéndum. Otros dicen, pero es que Uribe ha perdido mucho prestigio, ¿sí? Realmente nunca combatieron las tesis que defendimos, que fueron útiles. El país en esos años mejoró mucho en seguridad, en inversión, redujo la pobreza 12, 13 puntos en medio de mis defectos. Yo no dejé el país convertido en un paraíso, pero el país iba mejorando. Y entonces lo que han hecho es distorsionar, maltratarme, afectar mi prestigio. Me mete a la cárcel un magistrado que fue contratista del gobierno Santos, un magistrado que tuvo un contrato de 575 millones de pesos con el gobierno Santos para seleccionar los integrantes de la FARC que entrarían al proceso. Y yo era uno de los principales opositores a ese proceso. Eso no es justo. Eso no es justo. No encuentran una palabra mía. Las interceptaciones son ilegales. Así todo. En ellas no hay una palabra mía que viole el código penal. Pero dicen, no, es que Uribe por ese temperamento puede ser obstructor de la justicia, obstruir la justicia. Entonces, ¿por qué no me metieron a la cárcel en el proceso electoral del 2018 cuando hicieron esas interceptaciones y yo obstruía la justicia? Anunciaban en Bogotá, ya vamos a meter a Uribe a la cárcel y me afectaban políticamente y nos quitaron 1,5 millones de votos. Y lo decía el entonces presidente de la Corte, el magistrado Barceló, que me investigaba, pero le negaban a mis abogados la existencia de ese proceso y no dejaban nunca permitieron, como era secreto, contrainterrogar al testigo. Pero además violaron la comunicación entre el abogado y el cliente, violaron un principio universal. Entonces, y no me metieron a la cárcel, no pudieron meterme en ese proceso electoral, que lo anunciaban un candidato, dijo, con lo que va a pasar esta semana en la justicia contra Uribe, quienes vamos a ir a la segunda vuelta somos fulano y perano, no ir a Duque. Y anunciaron la indagatoria, tampoco me metieron a la cárcel y supuestamente yo obstruía la justicia. Y me metieron a la cárcel, primero me indagatoriaron 15 meses después de haber anunciado la indagatoria y me metieron a la cárcel 10 meses después de haberme indagatoriado. Hombre, no hay derecho. Entonces, han jugado a afectar mi prestigio, falsos positivos. Ustedes saben con la transparencia que yo actué como presidente. Entonces, es que Uribe acosaba mucho en todo. El ministro de Obras, que en paz descanse, sabe cuántas veces lo llamaba yo al día por una carretera, por la otra. A toda hora vivía pendiente si Cotecmar ya hizo tal lancha o tal otra, si ya logramos tantos nuevos cupos en el SENA o no. Yo recuerdo cuando tuvimos que recuperar 1.350 edificaciones que en esa época, casas y edificaciones públicas, que un huracán destruyó en Providencia. Yo acosaba todos los días, pero una cosa es acosar, querés que las cosas se hagan, y otras cosas es decir que haya delitos. Entonces, ha sido, perdónenme que les diga, una infamia. No han combatido mis ideas ni se han dedicado a combatir los logros de ese gobierno, sino a difamarlo. Entonces hoy dicen, no, Uribe está muy desacreditado, ese gobierno no, ese referendo no sale. Por eso, si estas ideas sirven, yo quiero que de ese referendo se apropie un conjunto de colombianos de diversos partidos y de diversas organizaciones sociales. Señor Mayor Orlando Echeverry, se alista la señora Capitán María Elena Pérez. Adelante, señor Mayor Orlando Echeverry, por favor active su micrófono. Adelante. Señor presidente Uribe, muy buenas noches.
Soy el mayor de la Reserva Activa Orlando Echeverry. Usted en un comienzo nos habló de defender nuestros ríos, nuestros páramos, nuestras cordilleras, que es nuestro patrimonio. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno actual haya firmado el Tratado de Escazú? El Tratado de Escazú, estimado mayor Orlando, le veo lo siguiente. Yo lo he leído y no lo entiendo. El doctor Rafael Nieto Navia, el papá de Rafael Nieto Loaiza, en un escrito reciente decía que él, que ha sido un gran internacionalista, que lo veía muy complejo. Y lo que me han dicho algunos colombianos es que le temen porque activa la justicia internacional. Le han dicho, hombre, si nosotros tenemos todas estas corporaciones ambientales, podemos mejorar la justicia ambiental, pero es un peligro activar la justicia internacional. Y que entonces, si se va a hacer una carretera y entonces algunas personas dicen, está violando el medio ambiente, acudamos a la justicia internacional, etc. La verdad es que yo no tengo una claridad total para decirle a usted sí o no. Me preocupa el texto confuso y lo que le acabo de decir es parte de lo que he escuchado de muchos colombianos. Pero es que la política ambiental va mucho más allá, va mucho más allá. Imagínense que este gobierno va a dejar 2.500 megas de energía eólica y solar. Eso sí que es importante. Yo creo que es bien importante cumplir la meta de sembrar 180 millones de árboles. Eso sería muy necesario para Colombia. Frenar la tala del bosque. Yo creo mucho en eso que en el gobierno nuestro se llamó familias guardabosques y que se podría llamar familias guardacorales para cuidar nuestros parques que están en las áreas, nuestros parques coralinos, etcétera, etcétera. O sea que yo le diría sinceramente, mi mayor Orlando, que yo no creo que el acuerdo de Escazú sea lo que referencie un compromiso con el medio ambiente. Tengo dudas y a mí un acuerdo tan confuso en el texto me preocupa por los peligros de interpretación. Señora Capitán María Elena Pérez Barona, y se alista el señor soldado Estefan Bravo Martínez. Adelante, señora Capitán María Elena Pérez, su micrófono, por favor, actívelo, adelante. Señor presidente, muy buenas noches. Primero quiero saludarlo y creo profundamente en su honorabilidad y estimo profundamente el sentir de su familia en este momento. Quisiera darle cómo podemos coadyuvar en ese propósito del referendo que usted nos plantea, porque estos 5 grandes puntos lo que da a entender es que quiere unir a Colombia en esta división tan absurda en la que nos tienen estos dos polos para atacar, para dividir, para confundir. ¿En qué podemos ayudar? Pues primero se lo agradezco de todo corazón, mi capitán María Elena. Yo sugeriría esto. Yo le pediría a los compañeros, a la doctora Noviestela, directora del Centro Democrático, a mí quienes me ayudan, que examinen el texto con ustedes y se lograra ir logrando un acuerdo en el texto y que ustedes participaran en el comité promotor. Eso ayudaría tanto. Entonces, esto lo he llamado borrador número 1, porque de pronto hay que llegar al borrador número 2 y al 3 hasta que un grupo importante de varias organizaciones esté de acuerdo en el texto, se inscribe el comité promotor. Una dificultad que es recoger las firmas en pandemia. Esto no se va a medio normalizar sino cuando llegue la vacuna. Por ejemplo, yo que he hecho toda la vida la política en la calle, en el diálogo directo con mis compatriotas, de todo corazón, que lo he sentido, pues mire, ahora tengo que reducirme a la virtualidad. O sea que esto es difícil, pero yo sí los invito a ese paso y le pediría a los compañeros que a una persona designada por la tertulia centenaria esté mirando el texto, a ver cómo logramos el mejor texto
y que nos incorporemos muchos que podamos, estimada capitán María Elena, a la tarea de luchar por estos temas. Claro que sí, señor presidente, así lo haremos. Señor soldado Estefan Bravo Martínez, su micrófono está abierto y se alista el señor capitán Fabio Cuello. Adelante, señor soldado Estefan Bravo. Buenas noches, señor presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Me escuchan? Perfectamente. Lo escuchamos, mi soldado. Soy militante del Centro Democrático, siempre los he apoyado. Tengo dos preguntas. Participé en la logística del referendo anterior de Ervin Hoyos. ¿Cómo hiciéramos los que tenemos ideas en logística para hacerlas llegar a usted o al partido? Porque lo he estado preguntando en redes sociales y nadie me contesta nada. Me gustaría colaborar para que no se cometan los errores que se cometió anteriormente en ese referendo. Y la pregunta tiene que ver con esa. La primera pregunta, ¿cuál sería la logística de ustedes para que se llegue a un feliz término con ese referendo? La segunda pregunta, se está hablando mucho sobre el voto electrónico, en que ustedes, el partido, lo está apoyando. Por más que yo sea uribista, no estoy de acuerdo, con todo respeto, a pesar que usted lo admiro mucho. ¿Ustedes qué piensan hacer para controlar lo del voto electrónico? Muchas gracias. Mi soldado, esperemos que estamos en lo que yo llamaría una etapa embrionaria, apenas examinando borradores de lo que sería ese referendo. Después de que se defina eso y en qué momento empieza la logística, en el momento en que tengamos que empezar a recoger firmas. Yo creo que ahí tenemos que abrir una página web y abrir en esa página un proceso de inscripciones. Pero su oferta, mi estimado soldado Estefan, la agradezco de todo corazón, me parece de la mayor importancia. En cuanto al voto electrónico, a mí me ocurren dos cosas. A mí me plantean que un ciudadano pueda votar electrónicamente. Digo, pues es lo moderno, la tecnología no se puede detener, no es como se va a proponer a parar contra la ciencia. Pero cuando uno ve los peligros, se muere de miedo, se muere de miedo. Entonces uno dice, ¿cómo nos vamos a poner al voto electrónico? Eso ponernos al progreso, pero enseguida aparece y me dice, mire lo que ha pasado con este control de las máquinas, una cosa y la otra. Yo creo que eso no va a ser fácil en el Congreso. Yo creo que mis compañeros inicialmente estaban pues muy a la idea, con la idea del voto electrónico, pero yo creo que hoy muchos tienen temor. Los temores son fundados. Mire, qué tristeza que haya trampas en el mundo, como lo que ha ocurrido en Venezuela, que le creen a uno ese temor por un avance tecnológico como sería el voto electrónico. Señor capitán Fabio Cuello y se alista Isabela Gómez Ángel. Adelante, señor capitán Fabio Cuello. Buenas noches, muchas gracias al señor expresidente Álvaro Uribe por tomarse el tiempo de hablar nuevamente con la Reserva. Quiero manifestarle mi profundo respeto hacia usted, en especial por su primer gobierno en el cual tuve la oportunidad de trabajar por su seguridad democrática, recuperando la seguridad del río Magdalena en el área del Atlántico y posteriormente en la seguridad de los Montes de María. Con todo respeto y con la misma sinceridad con que usted ha tenido con nosotros en lo que se ha publicado, unido a su exposición en el día de hoy, veo los siguientes inconvenientes para el apoyo de la iniciativa del referendo. En un momento en que el gobierno a cada momento pide solidaridad y usted mismo pide reducción del gasto, el referendo representa un gasto de 77.000 millones de pesos. ¿Se imagina usted lo que se puede hacer en Providencia con eso? De manera que pagar esto por un referendo, que muchos lo muestran más como iniciativa personal que institucional o nacional, por el poco beneficio para el país, esto unido a los gastos en publicidad, es bueno pensar qué tan viable es en este momento. No es muy creíble que el referendo puede tender a reducción de corrupción y de la politiquería. Antes, en su promoción, se incrementaría la división nacional por el sí y por el no, como vimos en el referendo pasado. La fecha de febrero a marzo es altamente inconveniente. Será un momento en que el focus nacional está en la vacunación y en la reactivación. No vaya a ser que retarden la primera por un referendo, retardando la reactivación.
No más iniciativas como el referendo con la educación como disculpa. Se asignan miles de millones que van a parar a la izquierda, a FECODE, y los índices de evaluación de la educación no mejoran, ni se evita que las instituciones educativas sigan aleccionando profesores de izquierda, porque ahora un gobierno supuestamente de derecha no hace nada para que haya una educación por lo menos sin tendencias maliciosas. Lo referente al medio ambiente, que entiendo hoy que también va a tener, lo puede ordenar el gobierno sin necesidad de referente. Por favor, no más equidad. Una equidad que desde hace más de 10 años equivale a impuestos. No queremos más impuestos. Los colombianos ya le tienen miedo a la palabra equidad, ya desgastada como disculpa. Recuerde que parte de las razones en que votamos y hicimos toda la fuerza para que ganaran estas elecciones fue la promesa de no más impuestos. Hay otras herramientas como reducir el tamaño del Estado y muchas más que hacer. Lo fácil es poner impuestos. La verdad. Terminó. Mi capitán Fabio. ¿Aló? Sí, allí le está escuchando, señor presidente. Nuevamente les pedimos a las intervenciones cortas, por favor. Mi capitán Fabio, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Debemos reformar o no la JEP? ¿Es justo o conveniente que las Fuerzas Armadas sean juzgadas, investigadas por un tribunal impuesto por la FARC? ¿Es caprichoso esto? Yo creo que no. Nosotros lo venimos diciendo desde que estaban en la negociación de esos acuerdos. Usted se acaba de quejar de la educación. Justamente lo que queremos es evitar los monopolios. La reforma de la JEP no la hace el Congreso, no hemos podido. Ojalá esto se hubiera podido hacer en el Congreso y se evitaría el referendo. Lo de la educación no lo hace. El Congreso sube el presupuesto de educación, pero no enfrente ese monopolio, que usted lo denunció muy bien. No hemos podido reducir el Congreso ni el salario de los congresistas. No hay periodo legislativo que nosotros no hayamos presentado el proyecto, estimado capitán. Ahora, el gobierno Duque bajó los impuestos, los bajó 12 puntos, y eso ayudó mucho a que se reactivara la economía como se había ido reactivando hasta febrero, mi capitán. Yo creo que va a haber que subir algo, un poquito. ¿Por qué? Porque la situación de la economía es muy, muy difícil. El endeudamiento es muy, muy alto, estimado capitán. Algo hay que hacer en esa materia. ¿Cómo no va a ser importante el ahorro que proponemos del Congreso? O estamos identificados que durante 6 años, los gastos de nómina y de funcionamiento del gobierno no puedan crecer del Estado colombiano por encima de inflación. ¿Y por qué un referendo? Porque eso sería la norma constitucional que lo obligaría. Yo creo que no, ni a referendo no habrá ni en febrero ni en marzo. Esto toma mucho tiempo. Esto necesita acabar de definir el texto, hacer una coalición para el organismo promotor, recoger, creo que, una gran cantidad de firmas, validarlas, pasarlo por el Congreso, ir a la votación. Si esto lo hiciera el Congreso, yo le diría que no habría necesidad de referendo, pero mire, tantos de estos temas, todo lo que se ha luchado y no se ha podido en el Congreso, mi capitán Fabio. Yo le pediría una reflexión sobre el tema. Isabela Gómez, y se alista el señor mayor Fernando Morales. Adelante, Isabela Gómez, está abierto el micrófono. Presidente, buenas noches. Habla con Isabela de Unicede y bueno, sinceramente los puntos del referendo me parecen excelentes y bastante viables, pero me quiero desviar un poco del tema preguntándole qué estrategias y qué alianzas se tienen contempladas para las elecciones del 2022, porque pues para nadie es un secreto que desafortunadamente la izquierda está tomando mucha fuerza, entonces hay que ser muy inteligentes a la hora de actuar frente a las elecciones. Isabel, sobre el 22, yo diría que hay que definir el peligro, los factores de competitividad, la alianza y el candidato. El peligro. Yo veo dos peligros. Los
socialistas hoy no confiesan sus reales intenciones. Cuando Chávez fue a subir dijo, respeto la libertad de prensa, la acabó. Respeto la empresa privada, la expropió. No va a haber corrupción, ustedes saben el alto nivel de corrupción. Vamos a construir equidad, duplicaron la pobreza. Eso es un tema muy delicado, muy delicado. A mí me da miedo, inclusive me da mucho miedo las propuestas asfixiantes de la empresa privada, porque si nosotros no tenemos una empresa privada chiquitica, mediana, grande, vigorosa toda, ¿de dónde van a salir los recursos para lo social? Entonces a mí me da mucho miedo toda esa amenaza socialista a las libertades, a la empresa privada, etc. Y de otro lado hay otro peligro. Personas que aparecen muy equilibradas, muy de centro, pero al final son muy permisivos con los socialistas. Y este país necesita un gran crecimiento económico y una gran política social. Esos dos son los peligros. Inclusive cuentan en un libro que escribió la periodista María Angélica Correa que una de las reglas que le estableció Castro a Chávez fue: usted tiene que ganar las elecciones y no hacer elecciones sino cuando controle el resultado. Y entonces ahora Venezuela, una de las preocupaciones que yo tengo es que eso de Venezuela todos los días se estabiliza más, con 86% de pobreza y está más estabilizado. ¿Qué lo estabiliza? Todavía tienen unos recursos de petróleo, tienen narcotráfico, tienen oro. Los venezolanos que vienen al extranjero y que trabajan mandan una platica para sus familiares y tienen, infortunadamente, un sector de las Fuerzas Armadas viviendo y enriqueciéndose con la corrupción y el pago en la lealtad a Maduro. Y ahora se van a tomar nuevamente la Asamblea Nacional. Eso es muy, muy preocupante. El expresidente Ospina Pérez decía hace 50 años, yo creo que el expresidente Ospina murió ¿en qué año? En el 72, 73, 74, por ahí murió. Y yo lo recuerdo en los 60, a principios de los 70, diciendo, estas gentes utilizan la democracia para llegar, pero después destruyen la democracia, se quedan en el poder y niegan toda la democracia. A mí me preocupa mucho eso, Isabel. ¿Cuáles son los factores para competir en el 22? Ya hablamos de los riesgos. Primero, hay unas cosas buenas del gobierno que hay que reconocerlas, difundirlas. Segundo, el gobierno tiene unos retos. El reto de la fumigación. Al mismo tiempo, yo no fumigaría si no tengo los cuidadores ambientales remunerados, porque uno en la mitad de la selva no puede ir a sembrar palma africana, ni cacao, ni café orgánico. Hay que cuidar ese recurso natural que es la selva, y entonces hay que pagar ese cuidado de la selva. El gobierno nuestro lo hizo con 114, 200.000 familias campesinas. Yo haría las dos cosas al mismo tiempo. Ese reto tan grande con la seguridad, ese reto, porque hay unas estadísticas que han mejorado, pero el asesinato de un líder social, que no es culpa de este gobierno, pero la izquierda que creó las condiciones con esa impunidad, que apoyaron en el gobierno Santos para que hubiera esta violencia, hoy quiere adueñarse del discurso de seguridad y ven criticando al gobierno. Por eso yo he dicho, gobierno, aprópiese como tiene que ser del discurso de seguridad. Ahí tiene un gran reto, parar toda esta violencia, superar ese narcotráfico, etcétera. Un reto enorme. A eso se le suma el reto de la pandemia, que ya lo hablamos, en el frente económico, en el frente de cómo vamos a enfrentar esta agravada pobreza, este endeudamiento, etcétera. Y ahora se suma el Chocó, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Urrao, Dabeiba, tantos sitios de Colombia afectados. Hay que tener éxito en eso. Factor de competitividad, la plataforma El Partido, Isabela. Yo desde afuera vivo acosando, hombre, saquemos este proyecto, aquel el de más allá. Viene otro elemento de competitividad, ojalá el referéndum. Ojalá cree una gran conciencia en los colombianos. Y entonces, en todo este proceso hay que construir alianzas y llegar a un proceso que haya un candidato que interprete esa alianza y que se constituya en un gran líder y poder ser competitivos en el 22. Tema muy difícil, Isabela. Por eso madrugamos a decir, en medio de mis dificultades,
Decirlo uno con una gran aceptación de opinión y sin problemas es más fácil, pero decirlo yo, como lo dije aquella noche, preso, sabiendo el cuestionamiento que se venía sobre mi vida y además con COVID, no es fácil, pero la verdad es que mi situación personal no me ha llevado a renunciar a pensar en Colombia, en sus soluciones y en sus peligros, en el riesgo del socialismo o de las mentalidades que son permisivas con los socialistas. Reagan decía que los Estados Unidos no se iba a perder por los socialistas, que no alcanzaban a perderlo, sino por las mentalidades liberales en el sentido clásico, permisivas, que le abrían el camino a los socialistas. Es bien importante eso que le oí yo a Reagan, estando yo muy joven, estimada Isabel. Señor Mayor Fernando Morales, y se alista el señor Coronel Eugenio Alarcón. Adelante, señor Mayor Fernando Morales. Su micrófono está abierto. Señor Mayor Fernando Morales, su micrófono está abierto. Señor Coronel Eugenio Alarcón, micrófono abierto. Por favor, estar atentos a abrir sus micrófonos. Eugenio Alarcón, Fernando Morales. Por favor, atentos a los micrófonos. Adelante, señor Coronel Alarcón. Señor presidente, buenas noches. Mayor Fernando Morales, de la Reserva Activa de Ejército Nacional. Soy un fiel creyente de sus ideas, escudero de su honorabilidad. La pregunta concreta por respeto a mis compañeros centenarios. En estos momentos hay más de 150 agremiaciones de retirados de las diferentes fuerzas y diferentes grados. ¿Cómo podíamos contar con su liderazgo, con su visión estratégica y política del país para que estas agremiaciones se unan en torno a unas ideas políticas o en torno a un candidato para el 22, para aprovechar toda esta avalancha de votos que podemos generar si nos unimos y podemos defender nuestros propios intereses ya ganados, adquiridos y los intereses nacionales? Muchas gracias y un honor, aunque sea poderme comunicar virtualmente con usted, señor presidente. Muchas gracias, mi mayor. Es muy difícil para uno desde afuera incidir en eso. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es lo que se le dijo al doctor Augusto López, que es, por ejemplo, en este partido, contribuir a que ustedes hagan unas alianzas y digan, vamos, hemos hecho una alianza para apoyar a fulano y perano en el Senado, y en las 32, 33 circunscripciones de Cámara, nuestros 33 o 66 candidatos son A, B, C, D, E, F, G. Y discutir temas con todas las asociaciones. Por ejemplo, ese punto de la reforma de la JEP, no de la derogatoria, de la reforma de la JEP, yo creo que vale la pena discutirlo, porque yo sí creo que todos, independientemente de que estén en una asociación o en otra, tienen que tener amor por la fuerza que quisieron, por la fuerza a la cual les sirvieron. Tema difícil, pero con buena voluntad se puede lograr avances, mi mayor Fernando. Una pregunta, son las 9:30. ¿Podríamos terminar con 3 preguntitas, mi coronel? Por supuesto, presidente. Vamos con el señor coronel Eugenio Alarcón. Se alista el señor mayor general Javier Fernández Leal y cerramos con la señora capitán Mónica Jara. Adelante, señor coronel Eugenio Alarcón. Señor presidente Uribe, muy buenas noches. Quiero recordarle que nosotros estuvimos en Providencia cuando uno de los huracanes pasados también barrió con esa isla e incluso casi se accidenta la aeronave porque no teníamos comunicación con esa isla. Como integrante de la Defensa Civil y su merced, el miembro más importante de ese voluntariado que estuvimos allá presentes. Mi pregunta es prácticamente una observación. Ayer hubo un conversatorio en la Universidad Militar Nueva Granada
sobre los 4 años de los acuerdos de las FARC, y la gran conclusión fue que son esos acuerdos todo un éxito, que estamos en paz y que en esa condición no ha vuelto a haber tomas ni participación activa de los grupos subversivos o de narcotraficantes, es decir, puras mentiras expresadas en algunos panelistas que traman en personas que no se preocupan por estar atentos a los diarios aconteceres del país. En fin, ¿qué podemos hacer o cuál va a ser el camino para que esta situación cambie? Muchas gracias, señor presidente. Mi coronel, recuerdo con tristeza y con alegría aquello que sucedió en Providencia. Con tristeza porque nos tocó ver toda esa destrucción. Con alegría porque aterrizamos allá cuando todavía la brisa era fuerte. Y con alegría porque con ustedes, con todos los del SENA, con la comunidad de Providencia, en poco tiempo se reconstruyó, y tengo mucha fe que el presidente Duque pueda cumplir la oferta de reconstruir a Providencia y reconstruirla bien en breve tiempo. Pues el informe que yo tengo de lo que pasó anoche en la Universidad Militar también dice otras cosas. Por ejemplo, la crítica del señor general Mora y el reconocimiento de los temas graves que vive hoy el país, de la herencia. En paz no estamos. No es sino leer El Espectador del pasado domingo, la entrevista que le hicieron a uno de esos grupos disidentes. Mire, cuando nosotros terminamos el gobierno, había 6.800 personas en FARC. Dicen que se desmovilizaron 11.000, 13.000. Mire lo que los dejaron crecer. Y con otro problema, es que no soy yo. Personas inclusive muy afectadas a ese proceso de paz han dicho que hay 4.000 disidentes, por Dios, 4.000 disidentes de FARC en armas. Cuando nosotros terminamos el ELN estaba en los mínimos. Mire lo grande que está, mire lo grande que está. Qué dificultad. Eran 2.700 personas de las bandas criminales. Mire lo que pasa. Ha habido unos avances del gobierno, pero el reto es muy, muy grande. Yo diría lo siguiente, reconocer esa realidad. Si a mí me dicen, hay que cumplirle al guerrillero campesino que se desmovilizó, cúmplale desde que esté actuando de buena fe. Que reformar la JEP, ustedes conocen mi opinión. Hay que sacar del Congreso a los responsables de delitos atroces. Creo que hay que sacarlos. No los saca el Congreso, los tiene que sacar un referéndum. Que a los que se hayan beneficiado de esa impunidad penal, hay que mantenérsela. Yo estoy en desacuerdo, pero jurídicamente, aunque el origen es ilegítimo, a ellos los respalda el principio de favorabilidad, que no puede haber sanciones retroactivas en materia penal. Pero no hay ningún principio de favorabilidad que niegue la posibilidad de sacarlos del Congreso a aquellos que hubieran incurrido en delitos atroces. Entonces, y que hay que aplicar seguridad con toda la fuerza, que hay que destruir el narcotráfico con toda la fuerza. Es un momento difícil, hay que tener muchas determinaciones para avanzar, y yo sí creo yo diría que este proceso lo resumiría en 2 frases. Una primera frase: este proceso le permitió a un agente de FARC conseguir salir a la vida civil con impunidad, sin pagar cárcel. Que a partir de allí haya sido de paz, yo creo que la realidad del país muestra que no. Es que miren lo que ha pasado en la misma Venezuela. Creo que hubo una equivocación y le hicieron pensar a la Guardia o al Ejército de Venezuela que el segundo Iván Márquez, que no era de la guerrilla, sino que era de otra organización, y fueron y le dieron de baja. Donde les hubieran dicho es de la guerrilla y el segundo Iván Márquez, eso no hubiera sucedido. Eso hace 2 días. ¿A qué hora nos dicen que ese proceso trajo la paz? La segunda frase que digo es la siguiente: ese proceso que le dio impunidad a unas personas tuvo un costo institucional excesivo. Mire, hasta reformaron la Constitución y la reformaron a la brava por encima de un plebiscito que perdieron.
Un costo institucional tan grande que el presidente de la República hoy tiene todas las dificultades para poder fumigar la droga. Iba a hablar el general Pérez. Coronel. Señor Mayor General Javier Fernández Leal, señor presidente. Por favor, mi general, active su micrófono. General Javier Fernández. Mi saludo, estimado general. Cordial saludo, señor presidente. Mil disculpas, estaba por ahí ausente un momento, entonces me adelanta la pregunta. ¿Cuál es su teoría, su teoría, señor presidente, con relación a precisamente a esas teorías del caos, como el señor Soros y todos estos personajes? Y lo mismo también, si hay alguna teoría suya con relación a la significación china del COVID-19 proveniente de allá. Sobre lo segundo, mi general Fernández, yo no soy capaz de decir que China es culpable. Podrá decir uno, bueno, es que al detectar ellos el virus, debieron haber cerrado, haber impedido que entraran o salieran ciudadanos allá. De pronto, tuvieron esa responsabilidad, pero es muy difícil uno decirles, achacarles toda esa responsabilidad. El mundo se va a tener que aprender. Yo creo que donde se detecte un virus, la responsabilidad va a ser cierre de inmediato, no deje que se reproduzca. Mantenga unos sitios donde se originó en una cuarentena absoluta hasta que aparezca la vacuna. O sea que hay una zona gris. Decir uno que China hizo eso dolosamente, no creo, no creo. Pero que pudo evitar que se regara el virus y que se creara esa cadena de contagios, pudo haberlo hecho. Soros y compañía. Ellos tienen una idea de mejorarle la justicia al mundo, la equidad al mundo, las relaciones sociales al mundo. Pero finalmente lo que hacen es, en nombre de la libertad, estimulan regímenes que acaban con la libertad. Son muy ricos, pero donde estimulan gobiernos, esos gobiernos frenan la inversión. Hablan todos los días en favor de los pobres y los gobiernos que promueven crean más pobreza. O sea que yo le tengo pánico a esas doctrinas, estimado general Fernández. Señora capitán Mónica Jara, por favor, está abierto su micrófono. Adelante. Mónica Jara, adelante. Muy buenas noches al doctor Álvaro Uribe, senador de la República, presidente de Colombia. Gracias por este espacio que nos da tertulias centenarias a quienes portamos con orgullo el uniforme de la patria. Expresidente Uribe, hoy mi pregunta no va a ser como reserva, sino como comunicadora social y periodista. Llevo un año largo reuniéndome con diversos grupos de la Reserva, hombres y mujeres, que le acompañaron en la construcción de esa seguridad democrática. Están muy preocupados por lo que está pasando hoy en el país, porque esa seguridad democrática, la cual usted lideró hoy, ha perdido su horizonte. Y muchos de ellos que han quedado mutilados de la guerra, presidente, que perdieron sus ojos, sus piernas, su familia, viudas, huérfanos, hay que reconocer que tenemos, todos los colombianos, una deuda con nuestros hombres y mujeres. Quería comentarle, están decididos porque dicen, llevamos más de 30 años apoyando las democracias del país, pero nos sentimos solos. Y yo quería transmitirle este mensaje porque dijeron los mismos partidos, ya quienes han militado en la Reserva, nos abandonaron. Y hoy han decidido un grupo de más de 15 oficiales decir, vamos a participar en política, vamos a ir al Congreso, y en esas están, presidente. Quería ver cuál es su óptica sobre el particular. Y segundo, presidente, yo sé que para usted el papel de la mujer es muy importante en el trabajo, en la construcción de políticas públicas y de la democracia. ¿No cree usted, presidente Uribe, que llegó la hora que para el 2022 pensemos en que los pantalones, que muy bien puestos los han llevado algunos, le cedan el espacio a una mujer para ser presidente de este país? Gracias, señor presidente.
Empiezo por lo último, mi querida capitán Mónica. Yo no tengo sentido de discriminación. La primera ministra de Defensa en mi gobierno fue una mujer, la doctora Marta Lucía. Nosotros en el periodo anterior llevamos al Senado a la señora esposa del coronel Plazas Vega y fue una gran senadora, Yo no tengo esa discriminación. Yo lo que veo es objetivamente que hay que construir los factores de competitividad que ya hablé, y si el candidato ideal resultante de ese proceso es una mujer, magnífico, apoyamos y votamos. Lo otro, a ver, yo quiero referirme no a 30 años, sino a 18. Porque antes yo fui un gobernador de Antioquia que era una voz aislada y contraria a la regla del país. Creo que en esos 8 años de gobierno se marcó un rumbo. El país no iba perfecto, pero iba mejorando. Y por eso se eligió un presidente en el 2010 y él abandonó eso. Me correspondieron 8 años de oposición, estuve por fuera. Hoy gobierna el presidente Duque, ha hecho unas cosas buenas, tiene unos retos grandes. Ojalá pueda cumplir con esos retos en una situación muy, muy difícil, pero nosotros estamos empeñados en decir, ha hecho cosas buenas y hay unos retos. Ojalá pueda atender bien esos retos, mi capitán Mónica, que con los hombres y mujeres de nuestras fuerzas que han pagado esos sacrificios tan grandes, toda la solidaridad. Yo procuré en esos años que ninguno se quedara sin atención, mi capitán Mónica, y por eso también se reformó la legislación para que se reconociera la pensión de incapacidad no con el 75%, sino con el 50%. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Y vamos con la última pregunta para cerrar. Sargento primero Carlos Andrés Chagüezá Ortega. Adelante, señor sargento primero, su micrófono está abierto. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, un honor, un placer saludarle. Le habla el sargento primero Carlos Andrés Chagüezá de Ecovisión Colombia, el canal y la voz de la Reserva Colombiana. Usted ha hablado de esta situación como si fuera poco anexo a esa pandemia global del coronavirus. Ahora se suman los fenómenos, los estragos de esa ola invernal. Pero usted en una entrevista que concedió hace poco decía, cuando le preguntaban qué piensa de cómo está actuando el presidente Iván Duque, dijo, falta mejorar, quizás esté fallando en la estrategia de comunicación, de informar lo que se hace. Invitaba a los ministros, al gabinete, a informar y aprovechar ese tiempo que queda con miras al proceso electoral del 2022. Pero hay algo más preocupante y que si no se ha hecho, si no se ha informado, sabemos que ha habido unos alivios, que ha habido un apoyo para el sector agrario. La mayoría de quienes hacemos parte de la Reserva venimos de familias de origen campesino, pero duele en este momento cómo el campesinado, el sector agrícola, está sufriendo ya este desastre prácticamente, cómo duele ver al campesino, específicamente a los paperos, sacar sus bultos de papa a la carretera, porque la verdad, y hay que decirlo, se está trayendo papa de otros países y nuestros campesinos tienen que votar, incluso regalar o salir a la carretera a vender por paquetes la papa. ¿Qué opina? ¿Qué estrategia implementar para ayudar al campesinado y pues favorecer la imagen y lo que queda de ese gobierno? Coronel, sí, mi sargento, mire. Por ejemplo, por fortuna, las 600.000 familias cafeteras les está yendo bien, por fortuna. Y el gobierno creó el Fondo Nacional del Café. Ojalá aumente la producción de maíz en el país y el gobierno acaba de hacer un esfuerzo para que la industria comprara rápidamente la cosecha nacional. Yo veo que en el Tolima, en el Huila, en el Llano, el arroz ha estado relativamente bien. Me preocupa lo de la papa. El gobierno definió un subsidio para 23.000 productores, pero no es suficiente. Esperamos que pueda resolver este problema de la papa cuya preocupación yo comparto, mi sargento Carlos Andrés. Y el gobierno tiene otros retos muy grandes en esa materia. Quienes de ustedes conocen La Guajira saben
que ese gobierno que yo tuve empezó lo que fue el gran proyecto multipropósito del río Ranchería. El gobierno Santos lo paró. Este gobierno está desesperado buscando los recursos a ver si lo puede concluir. Lo mismo el distrito de riego del Triángulo del Tolima, que incorporaría 42.000 hectáreas. También está bastante atrasado, no culpa de este gobierno, el distrito de Tesalia, Paicol en el Huila. O sea que los retos son muy grandes. Por eso hay que crecer la economía, porque con una economía estancada no hay manera de subsidiar debidamente a los paperos, ni de completar esos distritos de riego, ni de financiar debidamente la salud. Y entonces hay muchas dificultades para recuperar a San Andrés y Providencia. Hay que producir, queridos amigos, para poder atender. La patria es como la familia. Si el papá no produce, entonces no hay manera de atender a los hijos y a la señora. Si papá y mamá no trabajan, no hay manera de atender a los hijos para que estudien, tengan el vestuario, el calzado, etc. La economía es lo mismo. Se necesita trabajar y producir, dejar trabajar y dejar producir para que haya los recursos para atender todos los requerimientos sociales. Quiero agradecerle muchísimo a esta tertulia centenario, esta nueva invitación que me han hecho. Estoy muy agradecido con ustedes. Lo que les he hablado es de buena voluntad, con el respeto a la manera de pensar que cada uno, independientemente de su grado de acuerdo o desacuerdo. Yo por ustedes no tengo sino gratitud. Viví 8 años trabajando día y noche con las Fuerzas Armadas de Colombia y tengo por cada uno de sus integrantes mucho afecto. Estoy muy agradecido. Señor presidente Uribe, un agradecimiento muy especial en nombre de la Reserva Activa. Usted ha sido un baluarte de estos espacios académicos. La Reserva Activa no lo sabe, pero usted de manera silenciosa nos ha ayudado a contactar muchas personalidades del país. Se lo agradezco abierta y públicamente. Somos admiradores de su trabajo. Hicimos parte de su proyecto de seguridad democrática y continuamos siendo sus alfiles, sus soldados. Que mi Dios lo bendiga y le doy la palabra a nuestro moderador, el teniente Carlos Farfán, para que lo despida. Mil gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado coronel Prieto, y mi sargento Farfán, lo escuchamos. Muy agradecido, mi coronel Prieto. Gracias, señor presidente, por acompañarnos nuevamente esta noche. Nuevamente sus intervenciones generan importantes preguntas por parte de los participantes, a quienes les pedimos disculpas por no atender las preguntas. Más de 75 preguntas están allí en la plataforma, aún siguen llegando. Así que, señor presidente... Tenemos que hacer una reunión solo para preguntas, mi sargento. Sí, señor presidente, seguramente esa puede ser una alternativa. Yo me encargo de escribirle al señor presidente más adelante y le pongo eso. Señor presidente, una tertulia solo para preguntas. Tarde, en un programa institucional del Centro Democrático, también por un webinar. De pronto ahí podemos responder algunas preguntas. Me escribe, señor presidente, usted sabe que mantenemos comunicación regularmente constante. Pero tengo que advertir una cosa, mi coronel Prieto, por ejemplo, por todos los compromisos que he tenido en estos últimos días, estoy nuevamente muy atrasado en los mensajes del teléfono. Yo creo que tengo mensajes, como procuro responderlos todos, tengo mensajes acumulados sin poder responder, ya que empiezan a tener 4 o 5 días, 6, 7, pero ahí van. Me siento afortunado porque me responde máximo en 48 horas, ahí los veo. No hay días que me demoro, pero no es de mala voluntad. Gracias, señor presidente. Sigue, Carlitos. Sí, nuevamente muchas gracias, señor presidente, por honrarnos con su presencia en estas tertulias centenarias, a las 2.249 personas que se inscribieron, de igual manera el número importante que participaron a través de nuestra plataforma de Facebook y de la plataforma de Ecovisión que dirige el señor sargento primero Carlos Andrés Chahuesá Ortega, a quien agradecemos también el haber colocado su plataforma a disposición de las tertulias centenarias. Señor presidente, muchas gracias. Quedamos con el compromiso de una siguiente tertulia para preguntas, porque nos quedaron muchas preguntas
en la plataforma. Mil gracias, señor presidente. Cuídese mucho y como lo dijo el señor coronel Prieto, aquí somos sus alfiles para seguir haciendo parte de este muro de contención para defender a la patria. Muchísimas gracias a usted, gracias señor coronel Prieto, a los oficiales, suboficiales, personal civil, personal de la sociedad civil que nos acompañó, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en tertulias centenarias. El presidente se quiere despedir, Carlitos. No, Carlos, no, muchas gracias. Mi coronel y mi sargento Carlos, estoy muy agradecido con todos ustedes. Hago llegar un saludo lleno de cariño, de gratitud a todas las personas que nos acompañaron esta noche en esta transmisión webinar. Me da pena no haber respondido todas las preguntas, pero tengo todavía lo que hacer. Y este teléfono reventado de mensajes, y hay hasta personas bravas conmigo porque no he podido responder. Gracias y buenas noches. Señor presidente, feliz noche. Muchas buenas gracias. noches. Feliz noche. Ya lo llamo y hablamos. Feliz noche para todos igualmente y los esperamos la próxima semana en tertulias centenarias. Muchas gracias.